Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de chismecito jugoso, misterios que te hacen pensar y por supuesto, ese toquecito de drama que nos encanta a todos. Soy tu nombre o nombre del canal, déjenme decirles estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un abismo emocional, en un laberinto de verdades a medias y mentiras piadosas. Hoy, mis amores, vamos a hablar de secretos. Secretos que corroen el alma, secretos que se esconden tras fachadas perfectas, secretos que hay, Dios mío, secretos que cambian el rumbo de toda una existencia. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desentrañar una madeja de intrigas que empieza con una pregunta aparentemente inocente, pero que esconde un huracán de emociones. ¿Quién es esa mujer? ¿Alguna vez han sentido esa punzada de duda? Esa vocecita interior que te susurra que algo no encaja, que hay piezas que faltan en el rompecabezas, que te están ocultando algo crucial. Bueno, preciosuras, abróchense los cinturones porque la historia que vamos a explorar hoy está repleta de esas sensaciones inquietantes. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto sutil, cada mirada fugaz, para desvelar la verdad detrás de esa misteriosa figura femenina que irrumpe en la vida de nuestros protagonistas. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de emociones, necesito pedirles un favorcito súper rápido. Si son nuevos en este canal, si este es su primer encuentro con mi contenido, por favor, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo porque créanme, tengo preparadas sorpresas alucinantes para ustedes. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, mil gracias. Su apoyo incondicional significa el mundo entero para mí. Denle like a este vídeo si les gusta este tipo de contenido explosivo y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas, con quien sea que disfrute de un buen chismecito. Así hacemos crecer esta comunidad y llegamos a más corazoncitos curiosos. Ahora sí, tomen aire profundamente, relájense, déjense llevar, y prepárense porque aquí vamos. Visualicemos la escena, la penumbra de una noche cualquiera, la atmósfera densa, cargada de tensión. Nuestro protagonista, un hombre al que llamaremos Juan, emerge del baño. Se refriega los ojos, quizás por el cansancio acumulado, quizás por los efectos de una noche un poco animada. Pero de repente su mirada se congela. Algo no está bien. Algo ha roto la armonía del hogar. Una figura femenina sentada plácidamente en el sofá, una figura completamente desconocida para él. ¿Quién es esa mujer? La pregunta retumba en su cabeza como un trueno, una bomba de tiempo a punto de estallar. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto crítico? Para comprender la magnitud de esta interrogante, debemos retroceder en el tiempo, analizar el contexto, conocer a fondo a los personajes que dan vida a esta historia. Juan, nuestro confundido protagonista, es un hombre común y corriente, uno más del montón. Tiene un trabajo estable, una vida aparentemente normal, un hogar que comparte, y una relación, una relación que hasta hace poco él consideraba estable y duradera con su pareja, a la que llamaremos Sofía. Sofía y Juan llevaban juntos varios años, un tiempo suficiente para construir una vida en común, para tejer sueños y forjar un futuro juntos. Al principio, como en todo cuento de hadas, todo era idílico, mariposas revoloteando en el estómago, citas románticas bajo la luz de la luna, risas compartidas hasta el amanecer. Pero con el paso del tiempo la rutina implacable se había instalado en sus vidas como un inquilino molesto, la chispa inicial se había ido apagando lentamente, y las conversaciones profundas y significativas habían sido reemplazadas por banalidades y reproches silenciosos. Juan en el fondo se sentía un poco perdido, un poco desconectado de Sofía, como si estuvieran viviendo en universos paralelos. Últimamente Juan había notado ciertos cambios inquietantes en el comportamiento de Sofía. Llegaba tarde a casa con una frecuencia alarmante ofreciendo excusas vagas y poco convincentes sobre reuniones de trabajo maratónicas o cenas improvisadas con amigas. Su teléfono móvil vibraba y sonaba constantemente, y ella siempre lo mantenía boca abajo, como si temiera que alguien pudiera descubrir algo comprometedor. Juan al principio intentaba ignorar estas señales de alarma, convenciéndose a sí mismo de que estaba exagerando, de que sus miedos eran infundados, de que estaba siendo víctima de una paranoia injustificada. Pero la duda, como una semilla venenosa, ya había germinado en su mente extendiendo sus raíces oscuras por cada rincón de su ser. Un día, impulsado por un presentimiento incontrolable, Juan decide salir del trabajo antes de lo habitual.
Quiere sorprender a Sofía con un hermoso ramo de flores frescas y llevarla a almorzar a su restaurante favorito, Recrén. O así una de sus primeras citas. Pero al abrir la puerta del apartamento, se encuentra con una escena inesperada, una visión que lo deja completamente atónito. La música suena suavemente creando una atmósfera íntima y acogedora. La mesa del comedor está elegantemente puesta para 2 personas, con velas aromáticas y una botella de vino tinto descorchada. Sofía se encuentra en la cocina, sonriendo a alguien que Juan no reconoce en absoluto. ¿Quién es él? La pregunta lo golpea como un rayo, dejándolo sin aliento. Pero antes de que pueda articular palabra, Sofía se da la vuelta y lo ve. Su sonrisa se desvanece instantáneamente como si se tratara de un espejismo, y su rostro se torna pálido como el mármol. Juan, ¿qué haces aquí? Su voz tiembla ligeramente, delatando su nerviosismo. La tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. Juan no sabe qué decir, está paralizado por la sorpresa, la confusión y la decepción. Sofía intenta explicar la situación, balbuceando excusas incoherentes y contradictorias. Dice que se trata de un amigo, un compañero de trabajo, alguien que solo estaba de paso y se detuvo a saludar. Pero Juan no le cree. Siente que le está mintiendo descaradamente, que le está ocultando algo mucho más profundo y significativo. Este incidente marca un punto de inflexión crucial en su relación. La confianza, ese pilar fundamental sobre el que se había construido su amor, se rompe en 1000 pedazos, irreparablemente dañada. La duda se convierte en la protagonista indiscutible de sus vidas, eclipsando cualquier rastro de felicidad o complicidad. Juan, atormentado por la incertidumbre, empieza a investigar por su cuenta, a seguir a Sofía en secreto, a buscar pistas que confirmen sus peores sospechas. Se transforma en un detective aficionado, obsesionado con descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Y es así, mis preciosuras, como llegamos al principio de nuestra historia, al momento que lo desencadena todo. Juan sale del baño y se encuentra cara a cara con esa mujer. Una mujer desconocida, sentada cómodamente en su sofá, en su casa, aparentemente esperándolo a él. La pregunta, ¿quién es esa mujer?, ya no es solo una simple interrogante, sino una acusación velada, un desafío implícito, un grito silencioso de desesperación. ¿Quién es esa mujer? ¿Es una amiga de Sofía a la que Juan nunca ha conocido? ¿Es una compañera de trabajo con la que Sofía ha estrechado lazos recientemente? ¿O es algo más? ¿Es la amante de Sofía, la persona que ocupa su corazón en secreto? ¿Es la razón principal por la que su relación se está desmoronando irremediablemente? Para responder a estas preguntas cruciales, tenemos que analizar minuciosamente la reacción de Sofía al ver a Juan. ¿Cómo reacciona? ¿Se sorprende genuinamente? Se pone visiblemente nerviosa y trata de disimularlo. ¿Intenta ocultar a la mujer misteriosa, como si quisiera evitar que Juan la vea? Su lenguaje corporal, sus gestos sutiles, sus palabras cuidadosamente elegidas, todo nos puede proporcionar valiosas pistas sobre la verdad que se esconde detrás de su comportamiento. También es fundamental observar a la enigmática mujer. ¿Cómo se comporta en presencia de Juan? ¿Es tímida e introvertida, o se muestra descarada y confiada? ¿Mira a Juan directamente a los ojos desafiándolo con su mirada, o evita su contacto visual, delatando su incomodidad? Su actitud, su forma de interactuar, puede revelar la naturaleza de su relación con Sofía y el papel que juega en esta intrincada historia. Pero la clave para desentrañar este misterio podría estar oculta en el pasado. Necesitamos investigar la historia de Sofía, sus relaciones anteriores, sus secretos más íntimos. ¿Hay algo en su pasado que pueda explicar su comportamiento actual? ¿Hay algún patrón recurrente en sus relaciones? Tal vez Sofía siempre ha sido una persona reservada, una mujer que prefiere guardar sus sentimientos para sí misma, que le cuesta abrirse a los demás. Tal vez tiene miedo de mostrarse vulnerable, de confiar plenamente en otra persona. Tal vez ha sufrido decepciones amorosas en el pasado que la han marcado profundamente, que la han hecho desconfiar del amor y de las relaciones duraderas. O tal vez simplemente se ha enamorado de otra persona. Tal vez ha encontrado a alguien que la comprende a un nivel más profundo, que la valora por quien es realmente, que la hace sentir viva y plena. Tal vez ha intentado luchar contra sus sentimientos, negarlos, reprimirlos, pero ha sido en vano.
Tal vez ha llegado a un punto de inflexión en su vida en el que ya no puede seguir mintiendo, ni a Juan, ni a sí misma. La verdad, como un fantasma escurridizo, se resiste a ser revelada. Cada pista nos conduce a un callejón sin salida, cada sospecha se desvanece como humo en el viento. Juan se siente frustrado, confundido, desesperado. Empieza a dudar de su propia cordura, a cuestionar todo lo que creía saber sobre Sofía. Pero no se rinde. Sabe que tiene que descubrir la verdad. Por dolorosa que sea. Necesita saber quién es esa mujer, necesita saber qué está pasando realmente con su relación, necesita saber si puede seguir confiando en Sofía o si todo ha sido una farsa. Así que continúa investigando, buscando pistas incansablemente, confrontando a Sofía con sus sospechas. Y poco a poco la verdad empieza a emerger, revelándose en toda su crudeza. La mujer misteriosa se llama Elena. Es una antigua amiga de Sofía, alguien con quien perdió el contacto hace muchos años, después de la universidad. Se reencontraron casualmente hace unos meses en una conferencia profesional y rápidamente reconectaron, descubriendo que tenían mucho en común. Pero Elena no es solo una amiga. Es algo más. Elena es la confidente de Sofía, la persona a la que le cuenta todos sus secretos más profundos, la persona que la comprende y la apoya incondicionalmente sin juzgarla ni criticarla. Sofía le ha contado a Elena sobre sus problemas con Juan, sobre su sentimiento de desconexión emocional, sobre su deseo de encontrar algo más significativo en su vida. Elena la ha escuchado con paciencia y empatía, ofreciéndole consejos sabios y palabras de aliento. Y con el paso del tiempo, Sofía ha empezado a desarrollar sentimientos románticos por Elena. Sentimientos que nunca antes había experimentado, sentimientos que la asustan y la confunden, pero que también la atraen irresistiblemente. Sofía nunca se había considerado a sí misma como lesbiana. O al menos, eso es lo que creía. Pero su conexión con Elena es innegable, es algo que va más allá de la simple amistad. Es una atracción profunda y visceral, una necesidad imperiosa de estar cerca de ella, de compartir su vida con ella. Sofía se encuentra en una encrucijada. Tiene que elegir entre su relación con Juan, una relación que ha durado años pero que se ha vuelto estancada y aburrida, y sus sentimientos por Elena, una conexión nueva y emocionante que la hace sentir viva y plena. La verdad es dolorosa, pero liberadora. Juan se siente devastado al descubrir la verdad, al darse cuenta de que Sofía lo ha estado engañando. Pero también experimenta una extraña sensación de alivio. Aliviado de saber que no estaba loco, aliviado de saber que sus sospechas eran fundadas. Pero ahora tiene que tomar una decisión crucial. Tiene que decidir si está dispuesto a luchar por su relación con Sofía, a perdonarla y a intentar reconstruir la confianza, sabiendo que nunca volverá a ser lo mismo, o si es mejor separarse y seguir caminos diferentes, buscando la felicidad por separado. La decisión no es fácil. Hay mucho en juego. Hay años de recuerdos compartidos, hay amigos en común, hay una vida construida juntos. Hay la promesa de un futuro que ahora se desmorona. Pero al final, Juan se da cuenta de que no puede obligar a Sofía a amarlo. No puede obligarla a quedarse a su lado si su corazón está en otro lugar. No puede construir una relación basada en la mentira y la infelicidad. Así que con el corazón roto pero con la frente en alto, Juan decide dejarla ir. Decide darle a Sofía la libertad de ser feliz, aunque eso signifique perderla para siempre. Decide priorizar su propio bienestar emocional y buscar un futuro donde pueda encontrar un amor genuino y recíproco. La historia termina con una nota agridulce. Juan y Sofía se separan. Sofía inicia una relación con Elena, explorando su nueva identidad y buscando la felicidad en un camino diferente. Juan se queda solo pero con la esperanza de encontrar el amor verdadero en el futuro, un amor que lo valore y lo respete por quien es. La pregunta, ¿quién es esa mujer?, ha sido respondida. Pero la respuesta ha abierto una puerta a un nuevo mundo de preguntas. ¿Será feliz Sofía con Elena? ¿Encontrará Juan el amor verdadero que tanto anhela? ¿Podrán ambos superar el dolor y la decepción y seguir adelante con sus vidas? Esas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo importante es que ambos han tomado la decisión de ser honestos consigo mismos y buscar la felicidad, aunque eso signifique dejar atrás el pasado. Y ahora, mis preciosuras, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de secretos, misterio y drama.
Recapitulemos brevemente. Empezamos con la pregunta, ¿quién es esa mujer? Una pregunta que desencadenó una cascada de dudas y sospechas. Descubrimos que Sofía, la pareja de Juan, estaba ocultando algo importante, que tenía una conexión especial con una antigua amiga llamada Elena. Revelamos que Sofía sentía algo más que amistad por Elena, una atracción profunda que la obligó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Y finalmente vimos cómo Juan y Sofía se separaron, dejando atrás una relación que ya no funcionaba, para buscar la felicidad por caminos separados. Esta historia nos enseña que los secretos pueden destruir las relaciones más sólidas, que la honestidad y la comunicación son fundamentales para construir una base sólida y duradera, y que es por mucho que duela, es mejor dejar ir a las personas que ya no nos aman, para permitirnos encontrar la felicidad en otro lugar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en estas aventuras de chismecito y misterio. Espero que se hayan entretenido, que hayan reflexionado sobre los temas que hemos explorado, y que hayan disfrutado de este ratito juntos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se esperaban este final? ¿Qué harían ustedes en la situación de Juan? ¿Qué consejo le darían a Sofía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre respondo a todos los comentarios que puedo. Quiero crear un espacio de diálogo y reflexión donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con quien sea que disfrute de las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, tengo mucho contenido increíble preparado para ustedes. Les prometo sorpresas, risas y momentos inolvidables. Recuerden, la vida está llena de secretos, misterios y dramas. Pero lo importante es afrontarlos con valentía, con honestidad, con empatía y con una sonrisa. No tengan miedo de ser ustedes mismos, de seguir sus corazones y de buscar la felicidad, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadísimo y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero.